Hola desarrolladores y desarrolladoras. En este segundo video de este mini curso vamos a estar creando el proyecto utilizando Docker, el cual ya nos va a crear la base de datos y todo y nos va a configurar todo. Antes de empezar a crear el proyecto quería mostrar el modelo de bases de datos que voy a estar utilizando, el cual he creado en base a la ONG que copié. Este es lo que pude interpretar y al final es lo que terminé utilizando eh, en la primera versión de esta ONG que hice. En esta segunda versión eliminé algunos campos que realmente no eran necesarios, o que por lo menos no iban a tener ningún uso en este proyecto de juguete, porque al final es de juguete, de práctica. Pero bueno, en fin, tenemos 6 tablas que no tienen relaciones, como miembro, testimonio, proyecto, social media items, organización, contacto. Y después tenemos 5, 6 tablas que están relacionadas entre sí: actividad, comentarios, news, category, slide y user. ¿Sí? Cada uno con sus respectivos campos. Yo voy a iniciar creando estas 6 tablas. Es lo que vamos a ir haciendo en los primeros videos. Y después vamos a empezar a trabajar con esto que está acá, que es todas las relaciones. Que al final es solo cuestión de trabajar un poco con las relaciones, pero después básicamente es todo lo mismo. Pero para iniciar por un punto sencillo, empezamos por estas que no tienen ningún tipo de relación con otras tablas. Después vamos a la página oficial del Laravel, que pueden poner Laravel en Google o Laravel 10, Laravel 9, y eso los va a llevar a la página oficial, que la página oficial de la documentación. Fíjense de estar en la versión 10 de Laravel y vamos aquí donde dice Laravel y Docker. Eh, Aquí tenemos el comando que nos permite crear un proyecto de Laravel con Docker. Este comando, así como está, nos va a crear un proyecto utilizando MySQL por defecto, y no es lo que nosotros queremos, así que no vamos a usar este. Además nos agrega otras cosas, que por ahí varias de esas cosas no las vamos a utilizar en este proyecto. Seguimos bajando un poco más y aquí tenemos una opción donde podemos personalizar este comando con la palabra with, y ahí elegir una serie de cosas, una serie de servicios que le podemos incluir o no incluir en nuestro proyecto. Por ejemplo, las bases de datos como MySQL, Postgres, MariaDB, Redis y algunas cosas más. En este caso, yo voy a elegir PostgreSQL y MailPit, nada más que me incluya. El resto no sería realmente necesario incluirlo. Si vos no querés crear este proyecto utilizando PostgreSQL y querés hacerlo con MySQL, bueno, podés optar por poner MySQL, tal como dice acá el comando, o directamente usar el comando que vimos más arriba, que te va a generar un proyecto con MySQL por defecto. Eso es como quieran. Em, o si quieres usar MariaDB, estás en tu libre elección. Bueno, vamos a abrir la consola de Ubuntu o la consola que vos tengas utilizando con Docker. Vamos a copiar este comando. Vamos a cambiar em, el MySQL por PGSQL y el Redis por MailPit. ¿Sí? Ahí podés ponerle, como dije antes, lo que vos desees. Si querés usar MySQL, le pones MySQL. Le voy a cambiar el nombre. API ONG 2 y le damos Enter. Esperamos que
haga todo el proceso. Bueno, ahora pongo mi base, mi contraseña. Listo. Levantamos Sail. Listo. Y aquí en Docker vamos a ver que ahora tenemos corriendo este nuevo contenedor. Con la aplicación de Laravel, con el Mailpit y con la base de datos en Postgres. Bien, vamos a abrir este proyecto en Visual Studio Code. Vamos a decirle cd API ONG 2 y vamos a decirle code y esperamos que nos abra el proyecto. Bien, ahora voy a abrir una nueva terminal aquí y voy a elegir Ubuntu. Prefiero para comandos, para poner comandos o trabajar con Git, prefiero utilizar una terminal integrada en Visual Studio Code para ser más cómodo y no estar moviendo la vista a otra línea de comandos en otra pantalla y demás. Lo que vamos a hacer para probar que todo se creó perfectamente, la base de datos, todo, como vemos aquí, ya va a estar todo definido. Aquí. Lo que vamos a hacer, esto lo podemos cerrar, vamos a levantar las migraciones, vamos a hacer las migraciones, vamos a decirle sail, artisan, migrate, y vemos que todas las migraciones fueron creadas, ¿sí? Las tablas fueron creadas, eso quiere decir que está todo perfectamente. Si a ustedes el comando sail no les funciona, una pequeña aclaración, esta, esta pequeña parte del comando sail, yo la he configurado en mi línea de comandos para poder utilizarla así. Ustedes, si no lo tienen configurado, lo que van a tener que usar es básicamente esto que está acá, ¿sí? Por ejemplo, para levantarlo, ustedes tendrían que haber usado este comando si no lo tienen definido. Y para cualquier otra cosa es lo mismo. Hacen esto, más sail, artisan, bla, 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 todo lo que tengan que hacer con eso, ¿no? Hay una parte de la documentación que creo que lo explica, o no sé dónde fue que lo encontré y lo hice. Después veo si alguien lo quiere, lo puedo hacer también en un video aparte. Ahora vamos a introducir un comando que nos va a permitir crear el modelo, la migración, el controlador y el seeder todo junto. Para eso vamos a escribir sail artisan make model, el nombre del modelo que queremos crear. En este caso es contact. Barrita M de migración, C de controlador y S de seeder. Le damos enter y vemos cómo nos creó las cuatro cosas: el modelo, la migración, el seeder y el controlador. Ahora vamos a la carpeta de database para ver nuestras migraciones. Las migraciones son como un control de versiones para bases de datos, lo cual si estuviéramos trabajando en equipo nos permitiría compartir nuestras tablas que hemos creado
además de poder agregar a nuestro proyecto otras tablas que hayan creado o modificado otros desarrolladores. También nos facilita la creación y la destrucción de tablas. Esta es nuestra tabla o nuestra migración que hace referencia a la tabla de contactos, la cual cuenta con dos métodos. El de app, que va a permitir crear una tabla, y el de down, que lo que va a hacer es eliminarla. El método app cuenta con dos campos ya, en realidad son tres, pero el primero es el ID, el cual tiene un valor autoincrementable y es primary key. Y este campo de aquí son los de creado at o create at y update at. Esos dos ya los crea por defecto Laravel. Ahora, a estos dos campos lo que vamos a agregar son los siguientes. Estos cuatro campos, todos de tipo string. Nombre, email, teléfono o phone y mensaje. Cada uno con distinta longitud, ¿sí? O distinto espacio que se puede ingresar o caracteres que se puedan ingresar. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta de seeders y abrir nuestro archivo de contact seeder. Los seeders son unas clases que se van a encargar de cargar datos de prueba para nuestras tablas. Y de esta forma probar nuestro proyecto, nuestro sistema, durante el desarrollo. Por ejemplo, ahora yo lo que puedo hacer es crear un primer registro para nuestra tabla de contactos, ¿sí? Para después poder utilizar o que nos devuelva algo el método que nos tendría que traer toda la información, que sería el index. Entonces escribo signo de dólar, contact es igual a new contact. Y acá ahí llamamos al modelo de contact. Vemos que aquí arriba nos agregó la dirección de donde se encuentra el modelo. Ahora le decimos contact name, flechita name, y después le decimos si es igual a, por ejemplo, Fernando. Contact, flechita, email, y le vamos a decir fernando@gmail.com. Contacto o contact phone, y le decimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y contact, decimos phone, message, y le decimos hola desde el archivo de seeders. Por último, lo que tenemos que hacer en esta clase de contact seeder es llamar al método save desde la variable de contact, lo cual va a hacer que se termine guardando la información en la base de datos o en la tabla. Vamos al archivo de database seeder, y aquí lo que vamos a hacer es llamar a nuestro contact seeder para que cuando nosotros refresquemos nuestra base de datos nos cargue los datos de nuestro contacto. Y también algún otro seeder que vamos a ir creando en el futuro. Entonces decimos this, el método cal, y aquí llamamos al método a la clase contact seeder. Doble dos puntos, class. Y punto y coma para cerrar. Hecho esto, ya tenemos definida nuestra tabla y también nuestro seeder con un primer registro que se va a cargar en la base de datos. Ahora, lo que vamos a hacer es ejecutar el siguiente comando. Sail artisan migrate fresh // seed.
Este comando lo que va a hacer es eliminar todas nuestras tablas actuales y volverlas a crear, según lo que encuentre en nuestra carpeta de migraciones. Y además lo que va a hacer es que nos va a cargar nuestro seeder en base a los seeder que tengamos definidos en nuestro database seeder. Le damos enter y aquí vemos que nos ha eliminado todas nuestras tablas que teníamos y también nos ha creado las tablas nuevamente. Además de que nos ha agregado la tabla de contact que no la teníamos antes. Y nos ha agregado los seeders, o sea, la información falsa o de prueba que le hemos generado. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a la carpeta de roots, la abrimos y vemos que tenemos 4 archivos de rutas: API, Channels, Console y Web. El que nosotros vamos a utilizar en este curso es el de API, porque es el archivo que se utiliza dentro del Laravel para definir endpoints o rutas que se utilizan en una API. Entonces, el primer endpoint que nosotros vamos a definir es el de contacts. Para eso vamos a utilizar un método que va a contener todos los métodos HTTP, get, post, put y demás dentro de sí mismo, ¿sí? Nosotros no tenemos que estar escribiendo uno por uno, lo cual nos ahorra mucho tiempo y también nos simplifica el código que tenemos que escribir y después lo que queda acá. Entonces decimos root y decimos API resource, ¿sí? El que es sin S. Una de las buenas prácticas que le quería agregar a esta API es el versionado, lo cual sirve para cuando nosotros queremos modificar un endpoint, un controlador, ¿sí? De un endpoint, y no queremos generar que algo se rompa en nuestra API. Entonces, lo que esto nos permite es tener, por ejemplo, un controlador de contactos con versión 1 con tal lógica y un controlador de contactos con la versión 2, con una lógica diferente o con modificaciones. Si bien aquí a futuro no vamos a hacer modificaciones, es interesante para ir jugando un poco con esto. Entonces vamos a escribir versión B de versión 1, la barra, y la vamos a llamar contacts. Otra buena práctica es tratar de escribir los endpoints en mayúsculas. Una vez ya definimos el endpoint, lo que vamos a hacer es llamar al controlador, el cual es el de contact controller, que está aquí. Doble dos puntos, class. Y con eso hemos definido nuestro primer endpoint. Ahora vamos a ir a la clase contact controller, donde vamos a definir los métodos que van a devolver la información de esta tabla, de este recurso, los métodos que van a crear un nuevo registro, que van a actualizarlo, que van a eliminarlo y demás. Primero vamos a cerrar database, vamos a cerrar roots y vamos a ir a app. Dentro de esta carpeta vamos a ir a models y a contact. Este es nuestro modelo, el cual va a manejar la información, ¿sí?, de nuestra tabla contactos. Otra de las buenas prácticas que yo le quería implementar a esta API es la práctica llamada modelo gordo, controlador flaco, el cual hace referencia de que toda la lógica, de que todos los métodos que tengan que ver con la base de datos, que traigan información, que actualicen, que llamen a la base de datos, deben estar definidos en el modelo y después ser llamados en el controlador, lo cual hace que todo el trabajo se realice en el modelo antes de llegar al controlador. Después en la carpeta HTTP tenemos nuestros controladores, el cual tenemos el contact controller.
En nuestro modelo vamos a definir un primer método, el cual vamos a llamar getAllContact. Vamos a decirle public function getAllContacts, el cual nos va a devolver todos los registros que se encuentren dentro de la tabla de contacts. Entonces le vamos a decir return, vamos a decir this, el this va a hacer referencia al propio modelo, y le vamos a decir el método all. El método all lo que va a hacer es devolvernos todos los campos de nuestra tabla contactos. Si nosotros quisiéramos solo algún campo en específico, se lo podemos definir entre los paréntesis. Pero así nomás nos va a devolver todos los campos. Ahora, tenemos que ir a nuestro controlador. Dentro de nuestro controlador, primero vamos a definir una variable de tipo privada para que no pueda ser utilizada por fuera de la clase, la cual vamos a llamar contacts. Después vamos a llamar al constructor de la clase. El constructor de la clase básicamente lo que va a hacer es inicializarnos valores la primera apenas se ejecute esta clase. Entonces, aquí lo que voy a hacer es una inyección de dependencias que vamos a decirle contact. Y aquí vamos a llamar a contact, que es este que está aquí arriba. Y aquí vamos a hacer referencia a la variable de contacts, sin el signo de pesos. Listo. Con esto, cuando se cree nuestra clase o cuando se ejecuta nuestra clase, lo que le va a asignar a este es el tipo contacto. Y nos va a permitir utilizar el método de getAllContacts con la variable contacts. Vamos a escribir nuestro método de public function index, el cual es el método que se va a encargar de llamar a nuestro método que nos va a traer todos los registros. Entonces decimos return this y ya escribimos la variable contacts, flecha, getAllContacts y punto y coma. Con esto hemos definido nuestro primer método, el cual se va a encargar de llamar al método que nos trae todos los registros de nuestra tabla. Abrimos Postman. Le damos a News, HTTP Request. Aquí definimos el verbo HTTP o el método HTTP, el cual va a ser get. Y en la URL vamos a definir la URL de nuestro endpoint, ¿sí? Que es esta básicamente. Esto es el lugar donde está corriendo su aplicación o nuestra aplicación. En mi caso es en este puerto. Si a ustedes les está corriendo en otro puerto, tienen que fijarse en su consola a ver en qué puerto está corriendo, en qué lugar está corriendo su aplicación. Después, donde dice URL, tienen que agregar el endpoint. Pero, primero que nada, va el puerto en donde esté corriendo nuestra aplicación. En este caso es en esta dirección de aquí, la cual la pueden encontrar en su consola, ¿sí? Aquí donde dice info server running on y la dirección. En mi caso es en el 0.000.2.80. Seguido de eso tienen que escribir API. Cuando estamos trabajando con el archivo de API de Laravel, debemos agregarle a todos los endpoints API. Cuando estamos llamando al endpoint y no cuando lo estamos definiendo. Como vieron en el archivo de ruta, yo no lo definí la palabra API porque ya lo hace Laravel por sí mismo, internamente. Seguido, lo que sería el nombre de nuestro endpoint, incluido el versionado en este caso, ¿no? Y el nombre de por sí que estamos usando de endpoint. Bien, si le damos a send, aquí nos debería devolver todos los registros de nuestra tabla contactos. Le damos a send y vemos que nos devolvió
aquel registro que nosotros cargamos con nuestro CIDR. Nombre Fernando, email fernando@gmail.com, phone 1234 y el mensaje. El siguiente método que vamos a agregar en nuestro modelo es el método que nos va a permitir crear un nuevo registro. Vamos a escribir public function. Vamos a llamar, por ejemplo, store contact. Y aquí lo que vamos a definir es lo siguiente. Primero vamos a definir un try catch, el cual nos va a permitir hacer que intente una fracción de código y si este falla, nos tire un mensaje de error en base a el catch. ¿Sí? Lo que va a hacer es atrapar ese error. Bien, lo que voy a hacer ahora es copiar lo siguiente, para hacer un poco más rápido. Voy a definir una serie de validaciones al momento de los campos o los parámetros que se ingresen con la solicitud. Aquí en los parámetros del método vamos a definir un parámetro que va a ser de tipo request, de tipo illuminate HTTP. Le vamos a llamar request. ¿Sí? Como dije antes, estas son validaciones que le vamos a hacer a cada parámetro o a cada campo de la solicitud. Primero que nada, para que sean obligatorios al momento de generar, de llamar al endpoint, ¿sí? Y de que sean de tipo string. En el caso de mail, que sea un mail, lo que se está poniendo. Y en el mensaje que como máximo tenga 400 caracteres. Que en realidad en la tabla, sí, está bien, son de 400 caracteres también. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable llamada newContacts. La vamos a instanciar para que sea de tipo contact. Y vamos a igualar lo que serían los campos de nuestra tabla, ¿no? Como name, email, phone y message, a lo que le estamos pidiendo de los campos de la petición HTTP. Por ejemplo, new contact name, lo que venga en el campo name de la petición se va a guardar en el campo name de nuestra tabla. Lo que venga en el campo email de nuestra petición se va a guardar en nuestro campo email y así. Por último, vamos a llamar al método save, que lo que va a hacer es que se pueda guardar nuestro registro. Después vamos a escribir return y aquí lo que vamos a devolver es new contact, que nos va a permitir que nosotros podamos ver la información que se está guardando. Por último, aquí vamos a definir un pequeño error que le vamos a llamar bad request. ¿Sí? Realmente aquí podría terminar saltando por cualquier cosa y no por bad request, pero no sé muy bien cómo definirle una mala petición todavía. Así que por el momento lo voy a dejar así. Ahora vamos a ir a contact controller y aquí vamos a llamar a nuestro método public function store. Es importante que sea store y que sea index en este caso, porque el método que estamos utilizando, que utilizamos para crear nuestro endpoint, tiene esos métodos internamente asignados, esos nombres de método asignados. Aquí lo que vamos a hacer es llamar de nuevo al método request. Y vamos a decirle return this contacts. Y aquí vamos a llamar al método que definimos en el modelo, que es store contacts. Y le vamos a hacer pasar la variable de request. Listo. Ahora volvemos a nuestro programa de Postman. Y lo que vamos a hacer aquí es, primero que nada, cambiar nuestro método o verbo HTTP a post. Después vamos a ir a donde dice body, debajo de la URL. Y vamos a ir a la parte de form data. Aquí tenemos que definir
los campos o los parámetros que van a venir en nuestra solicitud HTTP y sus valores. Entonces vamos a escribir name, vamos a escribir email, vamos a escribir phone y vamos a escribir message. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, Ezequiel. Vamos a escribir Ezequiel @gmail.com. Vamos a decirle 2, 3, 4, 6. Y aquí le vamos a decir hola a este nuevo registro. Bien, vamos a intentar vamos a darle a send y vamos a ver si crea nuestro nuevo registro. Vamos a send. Y aquí vemos que nos ha creado nuestro nuevo registro. Tenemos el nombre, Ezequiel, el email, el teléfono y tenemos el ID número 2. ¿Sí? Si nosotros ahora cambiáramos a get y llamáramos a este endpoint, esto no contaría para este método, para este verbo método HTTP. Le damos a send y vemos que ahora tenemos dos registros. El primero que era de Fernando y el segundo que es Ezequiel. Volvemos al post y si por ejemplo yo no le incluyo el name e intento darle de nuevo a send, lo que me va a decir es que bad request. Bad request significa que hay algo en la solicitud, en el cuerpo de la solicitud que está mal. ¿Sí? Falta un campo, es un tipo de dato equivocado y algún otro tipo de error. Ahora que tenemos por lo menos dos registros, podemos crear el método show, el cual se va a encargar de traernos un registro en base a un ID. Entonces vamos a volver al modelo y debajo de nuestro método storeContacts vamos a escribir public function y vamos a llamar show contact BID, por ejemplo. Le pueden dar el nombre que quieran. Y aquí lo que vamos a hacer es, primero que nada, definir un parámetro que se va a llamar ID. Después vamos a definir un try catch. Y dentro del try catch vamos a decir contact es igual a this find or fail y pasamos el ID. Y esto vamos a retornar contact. Ahora, aquí en el catch vamos a sacar esto y vamos a llamar a la siguiente excepción: model not found exception. Esta excepción lo que va a hacer es que si esto falla, nos va a atrapar la excepción. Por lo cual, aquí podríamos devolver, por ejemplo, no existe, podemos decir contact not found. Y con eso ya tenemos definido nuestro método en el modelo de contacto. Ahora necesitamos generar el método show en nuestro controlador. Decimos public function show ID. Hicimos return this contact. Y el método se llamaba... acá lo vamos a cambiar el nombre. Vamos a decir get contact BID. Y aquí vamos a decir get contact BID. Y le vamos a pasar ID. Ahora vamos a ir a nuestro Postman
y vamos a cambiar primero a get. Y aquí vamos a agregar una barra y, por ejemplo, vamos a agregar el 1. Le mandamos send y ahí nos devuelve el registro de ID 1. Si nosotros le pasamos el de ID 2, nos devuelve el del ID 2. Y si nosotros ahora, por ejemplo, le pasamos un ID 3 que no existe en este momento, nos va a decir contact not found. Ahora vamos a escribir uno de los últimos dos métodos que nos está faltando, que es el de update. Para eso volvemos a nuestro código. Aquí. Vamos a nuestro modelo y definimos un nuevo método, public function. Podemos llamar update contact. Y aquí esto va a requerir el parámetro de request y un parámetro de ID. Aquí lo que le vamos a decir es, definimos un try catch y aquí definimos las siguientes validaciones. Estas validaciones son similares a las que usamos en el método storeContacts, pero la única diferencia es que no está el required. Por si queremos actualizar algún dato, o sea, algún campo y no todos. Solo, o sea, si queremos actualizar solo un campo o dos o tres en vez de todos. También si quieren le pueden agregar el required, no es una cosa obligatoria que no se pueda agregar. Después lo que vamos a hacer es, definimos una variable llamada contact, decimos que es igual a contact y le decimos find or fail, el mismo método que utilizamos antes. Ese método lo que va a hacer, va a intentar buscar el recurso que le estamos pidiendo en base al ID. Si falla, nos va a tirar un error. Y ese error va a ser agarrado por la excepción. Aquí le vamos a pasar el ID. Y después vamos a definir lo siguiente. Lo copio para hacer más rápido y que este video no se haga más largo. Vamos a definir estos condicionales, los cuales van a evaluar si en nuestra petición existe un campo con este nombre. En este caso con el nombre name, con el nombre email, con el nombre phone y con el nombre de message. Si existe, va a pasar y va a guardar la información que se encuentra en el campo dentro de nuestra variable. Y al final lo que va a hacer es actualizar ese registro, el registro que nosotros ya le pedimos antes. Ahora, lo que nos falta hacer aquí es retornar nuestro contact. Y por último, lo que vamos a hacer es atrapar la excepción de si no encuentra el recurso solicitado. Entonces vamos a llamar a la misma excepción que llamamos en el método de show o de getContactPID. Y decimos model not found exception. Y básicamente vamos a usar lo mismo que está aquí. Return contact not found. Con eso debería bastar en cuanto a lo que es el modelo. Así que vamos a nuestro controlador y le decimos public function. Y aquí le decimos update, request y ID. Ahora le decimos return this contacts. Y aquí decimos update contact. Aquí pasamos request y pasamos ID.
Ahora vamos a volver a Postman y dentro de Postman vamos a cambiar el verbo a put. Aquí vamos a cambiar al ID 1. Vamos a primero ver qué nos devuelve, recordar qué nos devuelve. Nos devuelve el nombre Fernando, el email fernando@gmail, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este mensaje de aquí. Bien, volvemos a poner put, dejamos el 1 ahí y ahora en el caso de Postman tenemos que ir, cuando es una actualización, tenemos que ir a la opción que está al lado de Form Data. También otra opción sería aquí agregar un campo eh, especial como para que lo tome como put. Pero habría que cambiar el método a post. Pero por esta ocasión lo vamos a hacer de esta forma. Después lo otro lo vamos a usar para las imágenes. Aquí vamos a volver a definir los campos: name, email, phone y message. Bien. Aquí, por ejemplo, le vamos a decir que se llama Carlos. Le vamos a actualizar el nombre a carlos@gmail.com. A Carlos le vamos a decir que su número de teléfono es 4444. Y tenemos 1, 6, 7, 8, 9, sí, está bien. Y vamos a decir, hola, soy Carlos. Le vamos a dar a Send, a ver si actualiza. Y vemos que ahora el ID 1 tiene en su propiedad de nombre, tiene Carlos. En email, carlos@gmail.com, en el teléfono 444, en el mensaje hola soy Carlos, por lo cual vemos que se actualizó correctamente. Volvemos al get, damos send. Ah, claro, porque tengo el ID 1. Bueno, igual se ve que el ID 1 es de Carlos, pero le vamos a sacar la barra 1 para que nos devuelva todos los registros que tengamos en este momento. Y vemos que aquí nos está devolviendo ambos, ¿no? El registro 1, que el que antes era name Fernando, fernando@gmail.com, ahora es Carlos. Y este segundo, que es el de Ezequiel. Por último, vamos a hacer el método de delete. Entonces vamos a volver a nuestro código, vamos a nuestro modelo y definimos un nuevo método en nuestro modelo. Public function, delete, o mejor, destroy contact. Le pasamos como parámetro un ID y aquí también vamos a definir un try catch. Dentro de este try catch lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el update. Decimos contact es igual a contact find or fail y le pasamos el ID. Y lo que le decimos es contact flechita delete. Llamamos al método delete que se va a encargar de eliminarlo. Es un método que ya trae por defecto Laravel. Ahora vamos a decir return y aquí lo que nos va a devolver es la información que se eliminó. Acá como respuesta se pueden pasar muchas cosas, lo mismo en los anteriores, pero bueno, en este caso lo estamos haciendo así. Después lo vamos a cambiar. Y lo que nos está faltando es definir este model not found. Sacamos esto. Y aquí también escribimos lo siguiente, que es return contact not found. Lo último que nos falta es definirlo aquí, en nuestro controlador. Y decimos destroy ID. Y decimos return this contact. Destroy contact. Le pasamos el ID. Y vamos a postpam. Cambiamos el verbo HTTP, que en este caso va a ser el de delete. Y ahora aquí no es necesario
poner nada. Y aquí vamos a definir el ID, vamos a agregarle el ID del recurso que queremos eliminar. Vamos a eliminar el ID 1, le damos a Send y vemos que ahora nos eliminó a el ID 1, el cual era el de los datos de Carlos. Si ahora vamos a, al get, al endpoint que nos devuelve todos nuestros recursos, vemos que no nos está devolviendo el método, el ID 1 porque lo hemos eliminado. Si volvemos a delete, si nosotros lo intentamos eliminar otra vez, nos va a decir contact not found. Si nosotros intentamos eliminar un recurso que no existe, contact not found. Bueno, con ese método ya tenemos todos los métodos de index, storage, show, update y destroy. Eso significa que podemos mostrar todos los recursos que existan en una tabla determinada, podemos generar un nuevo registro para esa tabla determinada, podemos mostrar un único registro para esa tabla determinada, actualizar y eliminar. La idea también era hacer los tests, generar tests para este controlador, ¿no? O para este recurso, pero este video se hizo muy largo ya, así que lo voy a dejar para un próximo video. Y bueno, eso es todo. Espero que este video les sirva y si te sirve, por favor, suscríbete al canal y ponerle me gusta. Pero de todas maneras, gracias por estar viendo. Adiós.